Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación vamos a resolver un ejemplo de un algoritmo en Psein. El presente ejemplo dice lo siguiente: leer un número entero de 2 dígitos y determinar a cuánto es igual la suma de sus dígitos. Bueno, debemos tener muy claro cuál es el propósito del ejemplo o del ejercicio que estamos considerando al desarrollar un algoritmo. En este caso, debemos hacer que el programa haga la lectura de un número entero, en primer lugar, y en segundo lugar que tenga 2 dígitos. Y en tercer lugar, que lleve a cabo la suma de sus dígitos, siempre y cuando se cumplan las condiciones anteriores, que sea entero y que sea de 2 dígitos. Muy bien. No nos dice que el número sea negativo o positivo, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Como es usual, entonces, en el algoritmo, cuando iniciamos un algoritmo en Psein, le damos un nombre al algoritmo. En este caso, vamos a colocar como nombre determinar suma dígitos número entero de 2 dígitos. Bueno, muy bien, colocamos un nombre que esté relacionado con el enunciado, con el propósito del algoritmo. Bueno, presionamos la tecla Enter y ahora declaramos variables, o sea, vamos a definir que el número que se ingrese, el número NUN ingresado, sea un entero. Pero en este caso no declaramos solo una variable. O sea, primero declaramos la variable en la cual se va a albergar el valor que ingrese el usuario, que debe ser un entero de 2 dígitos. Pero como necesitamos también considerar los dígitos de este número, vamos a indicar los nombres de otras 2 variables que correspondan a los dígitos de este número. Como es un número de 2 dígitos, hablemos del primer dígito como el dígito 1 o DIG1 para abreviarlo, y el dígito número 2, DIG2. O sea, en estas 2 variables se van a albergar los 2 dígitos, y digamos que el dígito 1 sea el último y el dígito 2 el penúltimo. O sea, el dígito 1 va a ser el que esté más hacia la derecha, hacia el posible punto o coma decimal, y el dígito 2 el que esté a 2 unidades del punto o coma decimal. Claro está que no vamos a manejar valores decimales, es solo se indica para tener una idea intuitiva a qué dígitos nos estamos refiriendo. Entonces, como les decía, tenemos que conocer los dígitos del número, el primer dígito y el segundo dígito. Y también debemos declarar otra variable, que va a ser la variable suma, pero la vamos a abreviar como sum, SUM. Entonces, en este algoritmo tenemos 4 variables, y todas estas las vamos a indicar o vamos a declarar como enteros. Listo. Siguiente paso, presionamos la tecla Enter y le vamos a pedir a nuestro algoritmo que escriba en pantalla digite, o le pida al usuario que digite un número entero de 2 dígitos. Muy bien, colocamos ese texto entre comillas porque va a aparecer en pantalla gracias a la ejecución del comando escribir. Bueno, y como necesitamos que el usuario ingrese un número entero de 2 dígitos, el siguiente comando es el de leer. Y aquí colocamos la variable NUN. Es decir, el número que ingrese el usuario se va a albergar en la variable NUN. Bueno, como el número que ingrese el usuario es de 2 dígitos, también puede suceder que sea un número positivo o negativo. Debemos tener eso muy presente. Los números enteros de 2 dígitos positivos van entonces desde 10 hasta 99, y los números enteros negativos de 2 dígitos van desde menos 99 hasta menos 10. Vamos entonces, para facilitar el proceso de solución de este algoritmo, a acotar el valor o los valores numéricos a que todos sean positivos, es decir, vamos a procurar manejar valores positivos, y para ello entonces vamos a considerar la siguiente decisión simple, que es cuando el usuario ingrese un número negativo y escribimos
la siguiente decisión con la siguiente condición: si el número ingresado por el usuario es menor a 0, es decir, si es negativo, le vamos a pedir al programa que lleve a cabo la siguiente operación: que en la variable num albergue el resultado de multiplicar el número negativo ingresado por el usuario por el valor de -1. Así obtendremos que en la variable num, aunque el usuario ingrese un valor negativo, lo va a convertir en un valor positivo. Y si el usuario ingresa un valor positivo, no va a pasar nada. Simplemente el programa, al ejecutarse, no va a llevar a cabo las instrucciones de esta decisión simple. Y miremos que siempre toda decisión simple la cerramos con un fin sí. Aquí no es necesario escribir alternativas, porque lo único que estamos haciendo es que si el número que se ingresa es negativo, lo convierta en positivo. Ya para la siguiente decisión lógica establecemos la condición que necesitamos para cumplir el objetivo de este algoritmo, de este ejercicio mediante este algoritmo. Y es que como ya el número, sin importar cómo lo haya ingresado el usuario, sea positivo o negativo, todo valor se va a convertir en positivo. Entonces consideramos los valores enteros positivos de 2 dígitos. Y establecemos la siguiente condición: si el número ingresado es mayor o igual a el menor número entero positivo de 2 dígitos, que es 10, y el número ingresado es menor o igual al mayor número entero positivo de 2 dígitos, que es 99, le vamos a pedir al programa que realice la siguiente secuencia de instrucciones. Bueno, esa condición también se puede leer de la siguiente forma: si el número ingresado se encuentra entre 10 y 99, le pedimos al programa que lleve a cabo las siguientes instrucciones. La primera instrucción es obtener el primer dígito, dígito 1, que va a corresponder entonces al valor que se obtenga mediante la siguiente expresión. Vamos a pedir que el programa evalúe el número ingresado por el usuario y le reste el valor obtenido de aplicar la función trun al número dividido entre 10 y luego multiplicado entre 10. En lecciones previas hemos considerado la aplicación de esta función trun y vamos a explicar brevemente qué sucede con esta función ingresada en esta fórmula. Resulta que si el número que se ingresa es, por ejemplo, 42, entonces ¿cómo hacemos para sacar el último dígito? En este caso el 2. Lo que va a hacer el programa es lo siguiente: nos va a sacar ese último dígito de la siguiente manera. Primero, mediante esta fórmula va a evaluar o va a ingresar el valor numérico, en este caso 42, y luego va a restar el valor obtenido de aplicar la función trun a esta expresión. La función trun se va a ejecutar de la siguiente forma. Miremos, se ingresa el valor numérico, que es 42, el número de 2 dígitos, y se expresa como la función trun que evalúa 42 dividido 10 por 10. ¿Qué sucede acá? Que la función trun, como dice el nombre, trunca al valor entero que posea el número, sea entero o real. Si la función trun se aplicara al 42, pues nos arroja simplemente 42. Pero si la función trun se evalúa para 42 dividido 10, ¿qué sucede en el interior de este paréntesis? 42 se divide entre 10 y eso nos da 4,2 o 4.2. Bueno, ¿y qué hace la función trun? Solamente va a dejar la parte entera, en este caso el 4. O sea que al evaluar la función trun para el valor 4.2, el resultado es 4, porque todos los valores decimales o después de la coma desaparecen. Entonces se evalúa esta función y queda solamente el valor de 4. Luego ese 4 se multiplica por 10, lo que da 40. Y ya nos queda la resta: 42 menos 40 nos da entonces el valor de 2. Así se obtiene el último dígito empleando esta fórmula con la función trun. Y el segundo dígito, el dígito 2 o penúltimo dígito,
lo vamos a obtener de la siguiente manera. Como ya hemos visto, es muy útil la función trun y en este caso también la podemos usar. Vamos a aplicar la función trun al número dividido entre 10. Y nuevamente explicamos qué sucede en este caso. En este caso, si tenemos por ejemplo el 42 y el usuario ingresa el número 42, que es de 2 dígitos, nos debe arrojar esta segunda fórmula como resultado el número 4. Vamos a ver cómo. Dígito 2 o penúltimo dígito o segundo dígito. Aplicando esta función trun, entonces esta función trun va a evaluar el resultado de dividir el número, en este ejemplo que tomamos es el 42, entre 10. Entonces trun se va a evaluar para 42 dividido 10. Primero se opera lo que está dentro del paréntesis. 42 dividido 10 nos da 4,2. Y ya sabemos que la función trun elimina todos los valores decimales o después de la coma y solo deja la parte entera. Entonces esta función trun nos arroja como resultado evaluada en 4.2 el valor de 4. Miremos que ya obtenemos así el segundo dígito o penúltimo dígito. Muy bien, y recordemos que en Psein cuando colocamos este doble slash es para hacer acotaciones o explicaciones adicionales de los pasos que se están desarrollando, como lo estamos haciendo ahora, en los que colocamos como ejemplo el 42 como número entero de 2 dígitos ingresados. Muy bien, presionamos la tecla Enter. Como a partir de esas fórmulas obtenemos los 2 dígitos por separado, ahora necesitamos cumplir con el objetivo del problema, que es determinar la suma de los 2 dígitos. Y escribimos que en la variable sum, que también la declaramos como entero, esta va a ser igual al dígito 1 más el dígito 2. Así de simple. Y cumplidas las operaciones en estas instrucciones, más bien realizados estos pasos, en pantalla vamos a esperar que nos arroje como resultado el programa que la suma de los 2 dígitos del número entero ingresado es espacio, cierra comillas, y colocamos después de cerrar comillas que nos muestre el valor de sum. Esta parte de la redacción del texto que aparece en pantalla, pues eso ya depende pues de quien desarrolle el algoritmo. Lo importante es que se cumpla el objetivo del mismo. Ahora también puede pasar que el número entero ingresado no sea de 2 dígitos. Luego en este caso, en esta decisión simple, es bueno que brindemos una alternativa para ello. Entonces presionamos la tecla Enter y como alternativa escribimos si no, es decir, si el número entero no se encuentra entre 10 y 99, escribir el número entero ingresado debe ser de 2 dígitos. Ustedes pensarán que ¿qué puede pasar si el número no cumple esta condición? Es decir, que esté entre 10 y 99, pero si entre menos 99 y 10. Pues igual no pasa nada, porque si es un número entre menos 99 y menos 10, recordemos que ese número, al ser negativo, va a pasar primero por las instrucciones de esta decisión lógica. Si el número está entre 10 y 99, el programa lo lee y no ejecuta estas instrucciones en esta decisión simple, sino que pasa directamente a las instrucciones de esta decisión simple que hemos redactado. Bueno, vamos ahora a hacerle una prueba de escritorio a nuestro algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Recordemos que siempre se finaliza cada decisión simple en este caso con un fin sí, y el algoritmo también tiene una finalización. Bueno, ejecutemos entonces y el programa nos pide digite un número entero de 2 dígitos. Bueno, ingresemos el 42 como lo hemos venido trabajando. ¿Qué valor nos debe arrojar? La suma nos debe dar 6. Vamos a ver,
Presionamos la tecla Enter y efectivamente nos dice el programa que la suma de los dos dígitos del número entero ingresado es 6. O sea que se está ejecutando correctamente. Ingresemos otro número. Puede ser el 75. Presionamos la tecla Enter y nos dice la suma de los dos dígitos del número entero ingresado es 12. Muy bien, porque 7 más 5 nos da 12. Bueno, ejecutemos el programa si el número es de dos dígitos pero es negativo. ¿Qué tal un menos 83? Nos dice la suma de los dos dígitos del número ingresado es 11. Y veamos qué sucede si el número ingresado no es de dos dígitos, sino que sea de tres dígitos. 354 por ejemplo. Presionamos la tecla Enter y nos dice que el número entero ingresado debe ser de dos dígitos. Muy bien, nuestro algoritmo se ejecuta correctamente. Ahora ingresemos un número real, el 35.4. Vamos a ver, nos dice que hay un error porque el número ingresado debe ser un entero tal cual se ha declarado. Bueno, vemos que el algoritmo funciona correctamente. Ingresamos el 99 y vemos que nos dice que la suma de los dígitos es 18. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.